La siguiente. Este es el modelo que estamos desarrollando. Como el muestreo es polietático, ustedes tienen que tomar en consideración la correlación interna de la data. Y esa correlación interna, si no la respetas, puedes patinar muy mal en el término de interpretar los resultados. Entonces, la estadística está para que ustedes la usen. Si no tienen un estadístico, podemos apoyarlos. Hay un montón de estadísticos formados en Perú que pueden hacer ese tipo de análisis. Ya no es un impedimento. A nivel B nos interesa la población asegurada y las razones de centros de salud como hospitales. Miren, atención primaria versus secundaria y terciaria. El hospital, la capacidad resolutiva que tiene, pueden meter muchas más variables en el modelo, pero por ahora estamos metiendo lo que es el presupuesto, población de trabajadores y el nivel asistencial de ese hospital. Y a nivel ambiente estamos viendo qué tipo de servicio es, qué tipo de ambiente es, porque una cosa es tener hospitalizaciones y la variabilidad interna de una sala de hospitalización con otra, y la ventilación, qué tipo de ventilación es, y todos los demás parámetros de ventilación que ustedes han visto en la slide anterior. Así es. Hemos trabajado en 12 redes, 22 hospitales, 480 ambientes, en un promedio de 22 ambientes por hospital. El 31% son de emergencias y un 15% clasifican como consultorios externos. La siguiente. Estos son los parámetros que hemos medido, ese es el promedio en total considerando todo el tamaño de muestra, pero quiero que presten atención a dos cosas. La velocidad de viento en ventana, en promedio, en los 480 ambientes que hemos evaluado, la velocidad de entrada es de 0.36. De acuerdo a la norma nacional, esa tiene que ser mayor de 0.20. ¿De acuerdo? Entonces podemos clasificar quiénes cumplen, quiénes no cumplen, pero como en este ejercicio no nos interesa evaluar eso porque no es el objetivo del estudio, sino poder comparar, tenemos que estandarizar la data para que esta sea comparable. Cuando haces ese ejercicio, calculas el riesgo de tuberculosis y te sale que en promedio, en estos ambientes que ya sabíamos que eran de alto riesgo de tuberculosis, el riesgo medio de tuberculosis es de 41 más o menos 29. Y con el rango completito, ambientes que tienen cero riesgo, con normas de bioseguridad, donde hacen vaciloscopía, que tienen cámara de flujo, versus los ambientes que tienen un 100% de riesgo. Y en promedio, el riesgo de tuberculosis que hemos encontrado en estos ambientes que son de alto riesgo precisamente porque confluyen los pacientes con tuberculosis con los trabajadores de salud, es 41%. Así es. Analizando preliminarmente la data, hemos encontrado diferentes indicadores y señales que nos permiten construir y entender qué pasa en los ambientes hospitalarios. Primero que nada, lo que ya han reportado otros investigadores. Si tú comparas ambientes hospitalarios, hospitales de Lima versus el resto del país, hay una diferencia muy importante. En Lima es entre alrededor del 35% la media y en otras regiones 46%. Pero más importante aún, y ahora sí, pónganse el chip de estadístico y desagreguen esa data según nivel de atención. Y lo que van a encontrar es algo que no esperábamos. Para empezar, el más alto riesgo de tuberculosis se encuentra en los hospitales nivel 3 comparado con nivel 2, nivel 1 y nivel 4. Mira, ojo aquí, no es ni al nivel 1 ni al nivel 4, es el nivel 3. La siguiente. La siguiente. Y eso es exactamente lo que ustedes ven. Ahora bien, el objetivo es variabilidad, ¿no? Lo que nos interesa es cómo, qué tan ancha es el percentil 90 versus el percentil 10, que son los bigotes de la caja. La cajita negra tiene el borde inferior el percentil 25, el borde superior el percentil 50, y esa línea blanca que ustedes ven es la mediana de la distribución del riesgo de tuberculosis medido con este modelo manual. Y lo que ustedes encuentran es que claramente hay una diferencia entre el nivel 3 versus el resto. Nivel 2 y 3 están por ahí, pero los más bajos son nivel 1 y nivel 4. No teníamos ni idea de que esto iba a pasar, pero ello es un hallazgo importante. ¿Por qué? Porque te permite intervenir, te permite planificar, haciendo data driven, guiar por los datos. La siguiente. Pero esta es la distribución de acuerdo a departamentos. ¿De acuerdo? Tú comparas
comparas los hospitales de Lambayeque con el hospital de Arequipa, es el día y la noche. El riesgo de tuberculosis es mucho más bajo en el norte, y en el caso de Arequipa, acá en Nahuatl y Loreto, el riesgo es extremadamente variable para empezar. Y ojo aquí, es todo el rango. Comparativamente hablando, se encuentran diferencias entre Arequipa y Lambayeque, entre Tacna y Lambayeque, entre Huánuco y Lambayeque, y entre Loreto y Lambayeque. Y en el caso de Lima, esto es menor que en el caso de Huánuco. Ya tenemos oportunidades para identificar, oportunidades para intervenir. La siguiente. Y esto fue lo que más me llamó la atención. Ya casi me voy a tener un segundo. Primero que nada, PCT. ¿Cómo está el riesgo de tuberculosis en los programas de control de tuberculosis? Y es el más bajo. Y lo que les está diciendo esto a gritos es que la gente que conoce la enfermedad sabe cómo protegerse. No me cierran las ventanas, se cubren, se cuidan, maneja con su mascarilla, la sabe utilizar, etcétera, etcétera, etcétera. Ojo al día. ¿Cuál es el temor de los trabajadores cuando te dicen que vas a trabajar en el programa de tuberculosis? Ellos asumen, se mueren de miedo de que ese sea más alto y su exposición aumente, y la realidad es completamente distinta. Tú los capacitas, les das los instrumentos, se saben proteger. Mira qué mensaje tan importante, importantísimo. Y todos ustedes acá están de una manera relacionados con el programa de control de tuberculosis. Si los comparo a ustedes con los que trabajan en las emergencias, en la sala de hospitalización, el riesgo de ellos es mucho más alto. Mira qué interesante. Pero no solo eso, mira la variabilidad del riesgo, que es lo que estamos hablando. Si tú comparas la variabilidad en la sala de emergencia, tienes desde 0 hasta 100. El promedio, 51, que varía entre 25 y 75. Comparas con PCT y tienes el promedio va de 0 a 60. El promedio, 21%. Y la caja es más baja. Entonces, este mensaje llévenselo. Llévenselo y comuníquenlo. Es un dato muy duro y muy importante de socializar. Se puede disminuir el riesgo de tuberculosis si tú empoderas al trabajador de salud. Lo educas y le das las herramientas para que se proteja. La siguiente. Eso lo tenemos en nivel de atención. La siguiente. Pero eso es lo más importante del estudio. Para todo efecto práctico, análisis variados tienen la gran limitación de que pueden sesgarse por el efecto de un confusor, caballero de mal medido, lo que fuera. Hay dos formas de controlar confusión: por diseño, o los excluyes, o por análisis. Entonces, lo que ustedes tienen que mirar no es el análisis bivariado, eso te puede conllevar error. Miren el análisis multivariado, porque eso permite controlar el efecto de los confusores. ¿De acuerdo? En el caso específico, la razón de ventanas y puertas era marginalmente significativa en el modelo bivariado. Lo ajustas por lo que verdaderamente son factores asociados y su efecto prácticamente desaparece. Y es la razón de cuántas ventanas hay por cada puerta en un ambiente hospitalario de alto riesgo de tuberculosis. En el caso del nivel 3, ¿se acuerdan que el nivel 3 era más alto que el 2, el 1? Ya, desapareció su efecto en el modelo multivariado. ¿Qué cosa queda? ¿Cuál es la señal más fuerte? Los mejores predictores y modeladores de la variabilidad del riesgo de tuberculosis en ambientes con alto riesgo de tuberculosis en hospitales de salud. Dos cosas. Primero que nada, el servicio del ambiente y la ventilación. Agárrate. Este dato es un dato muy importante de encontrar. Comparamos ambientes con aire acondicionado, como este, versus ambientes con la baratita, la que cuesta muy poco, ventanita abierta. Y el día y la noche no hay diferencia. Ojo aquí, de acuerdo al modelo, aquellos que tienen aire acondicionado tienen en promedio un 15% más de riesgo de tuberculosis.
Agárrate Perú. Y socialicen ese mensaje, que es extremadamente importante. La ventanita abierta disminuye el riesgo de tuberculosis y te ayuda. Viene el paciente, viene un colega, te cierra la puerta, discúlpame, perdóname, ¿ya? La abres. No quieres que te vean, colocas un biombo. Pero me mantienes la ventana abierta y la puerta abierta. Y el otro es el caso de emergencia, y acá sí es una oportunidad de capacitación. Las emergencias son uno de los ambientes hospitalarios con el mayor riesgo de tuberculosis para el trabajador de salud. Tu residente, tu interno, el interno que probablemente sea negativo todavía, o sea, él es el que está en mayor riesgo. El residente que pasa solamente por ahí, son los que más tiempo pasan en la emergencia, son los que más tiempo. El trabajo es incompleto. Acá hay que completar el modelamiento, conseguir mejores variables, medir mejor los ambientes. Y con esto termino. ¿Qué hemos aprendido hasta ahora? Para empezar, si nos enfocamos nuevamente, ojo al día, esos son ambientes hospitalarios que de por sí ya sabemos que tienen un alto riesgo de tuberculosis. Y los comparamos entre ellos y aprendemos varias cosas. Primero que nada, que es más alto en provincias que en Lima. Segundo, que es más alto en los hospitales nivel 3 que en el resto de hospitales. Tercero, de que es más alto en los servicios de emergencia y hospitalizaciones y es muy bajo en PCT, comparativamente hablando. Tercero, de que no, sorprendentemente, 0,36 es más que 20 por día, y en promedio son unos pocos los que no tienen un nivel de ventilación, medido como ventilación, velocidad de aire, que cumplan los estándares internacionales de riesgo de tuberculosis. Pero tienes un nivel de alto riesgo más alto en los ambientes con aire acondicionado. Existe una amplia gama de oportunidades, pero lo que estamos haciendo en estas jornadas es básicamente la razón por la que hacemos salud pública. Cogemos las evidencias, las entendemos de la mejor manera posible y tomamos decisiones basados en evidencia, que es la razón fundamental por la que este foro realmente puede tener el impacto que debería tener. Olvídense los mitos. El mito es PCT tiene más riesgo, la realidad es todo lo contrario. Y así seguimos aprendiendo. Un gusto estar con ustedes esta tarde. Espero que estén bien. Vamos a pasar al bloque de preguntas. Si alguien tuviera alguna pregunta. Puede ser verbal o también tienen papeles dentro de su folder para que nos lo puedan pasar. Hola, gracias al último por una muy buena presentación. Este modelo asume que hay un paciente en el ambiente, porque en provincia hay menos pacientes. ¿Cómo puede ser que en Lima el riesgo es menor cuando hay un montón de pacientes? Y en Arequipa, donde no hay pacientes, el riesgo es mayor. Asume que hay un paciente ahí en el ambiente. El modelo está ajustado por la incidencia reportada de casos de tuberculosis. Así está estandarizado y comparado. ¿Por qué un ambiente hospitalario de alto riesgo en Arequipa tiene un riesgo más alto que un ambiente hospitalario de alto riesgo en Lima? Tiene que ver básicamente con la infraestructura y el nivel de ventilación ambiental. Una cosa es muy curiosa, es de que si tú comparas quiénes tienen y usan más aire acondicionado, pero también es en el modelo, entonces está comparado y se puede comparar esos dos grupos. Y eventualmente te sale ese dato. Y es un dato extremadamente duro, tiene que ver con lo que vamos a ingresar en el modelo. ¿Qué tan antiguo es el hospital? ¿Cuánta población y flujo de pacientes tiene? ¿Cuánto personal está en riesgo? Y obviamente, ¿cuántos pacientes MDR y demás cosas que vamos a alimentar el modelo para mejorar el ajuste del modelo? Muy buenas tardes, Emergencia de Salud. ¿Qué está haciendo su oficina para implementar lo que es el sistema de aire de fijación de ciclos? ¿Por qué les digo esto? Porque si nosotros como trabajadores se da a entender que estamos expuestos a tuberculosis, la institución debería facilitarnos
no solamente verbalmente, sino bajo un sistema de directivas, proporcionarles el sistema de circulación de aire. Eso es lo que yo digo, porque yo trabajo en cultivo, allá en la emergencia Grau. Y tenemos unos ricos veranos donde ya comprobamos nuestro director, llegamos a 37 grados, 38 grados, 42 grados en el ambiente a la hora del proceso. Y hemos pedido la aire acondicionado y obviamente por protocolos se nos han negado. Entonces nosotros estamos salvaguardando la integridad de los pacientes a través de las propias nosotros a través de las técnicas que nos ofrece la institución. Gracias. No te puedo responder al nombre de la institución porque políticamente sería incorrecto, pero sí te puedo informar dos cosas del análisis que hemos hecho. La primera es que los laboratorios y las salas de baciloscopía tienen en promedio un riesgo de tuberculosis de 1%. Es el más bajo, consistentemente hablando, en todos los ambientes hospitalarios que hemos analizado. ¿Por qué? Porque cumplen las normas de bioseguridad. Tienen su cámara de flujo inverso, usan mascarillas, tienen guantes. El riesgo de tuberculosis en la sala de baciloscopía, desde el punto de vista institucional, debería ser la menor de las preocupaciones si lo comparamos con aquellos que sí tienen un riesgo de tuberculosis en promedio 80, 90, 100%. Lo segundo, aire acondicionado versus ventilación natural. De acuerdo a la data, y esto no es solo ese estudio, es consistente con todos los demás estudios, un mensaje fuerza que tienen que llevarse de esta jornada, de este congreso, y no solo de este estudio, sino del cuerpo de evidencia que ya es sólido, enorme, y valga la verdad, es extremo ridículo que no lo implementemos. Abre la ventana. Si no tienes una ventana, solicita que te pongan una. En la medida de lo posible, lo mejor y lo que te va a proteger contra la tuberculosis ocupacional es tu ventilación natural. No hay forma que un ducto de inyección de aire o un ducto extractor de aire se comparen en el nivel de protección que ofrecen con la ventana enorme que tienes ahí y colocarle que la parte superior esté permanentemente abierta. Doctora Yoshi, procedemos con la última pregunta. Vamos a luego entregar los certificados de los ponentes. Sí. Estoy muy buena en exposición a todos los expositores. En el auditorio principal, en la parte de epidemiología, expusieron que la parte de los médicos y los técnicos son los que mayormente se contagian más de tuberculosis. Ahora, en el estudio que usted presentó, lo especifica que no es en las áreas de PCT. Yo se lo digo porque soy coordinadora de una red. La exposición anterior generó temor por las preguntas que me hicieron en los equipos de TEV. Entonces, la pregunta es, ¿quiere decir que lo que presentaron, que el mayor grupo de médicos y técnicos que se contagian no son entonces de las áreas de PCT? Para que lo fortalezca y los equipos queden tranquilos. Dilo sin temor, fuerte y claro, y repítalo hasta el cansancio. Para todo el efecto práctico, si tú comparas a todos los personal de salud, quienes tienen en la actualidad el menor riesgo de tuberculosis no son los de PCT. Si lo comparas con los que trabajan en emergencia, hospitalización y otros. ¿Por qué? Esa es una cosa que va a salir de esto, pero dos mensajes claves que ustedes no han escuchado y que van a tener cuando publiquemos el estudio son estos. Y ese es uno de los más importantes. Tú, como trabajador de salud, te puedes proteger usando las herramientas que tenemos y modelando tu ambiente. Y todo está en ti, está en tu capacidad de entender que ese aire que te mata de frío es el que te protege de la tele. Abre la puerta. Si lo tienes más claro y cristiano, por el amor de Dios, no la cierres. Bueno, agradecemos a los ponentes. Creo que estas tres investigaciones son muy importantes. Dos de ellas son investigaciones operativas que mezclan técnicas cuantitativas y cualitativas y nos muestran la realidad, ¿no?
cómo implementamos todo lo investigado en la realidad y cómo lo podemos mejorar. Todos estos estudios, los tres nos van a dar herramientas para mejorar el sistema y el manejo de la tuberculosis. Pido un aplauso otra vez a los tres ponentes. Y vamos a pasar a entregar las constancias por su trabajo presentado. Primero al doctor Antonio Quispe. Continuamos con el doctor Tobar. Y la doctora Reyes. Y no podía faltar a la doctora Yoshi Acosta. Muchas gracias.